Amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. En nuestro programa El Alternativo, por estos medios obviamente alternativos, de la televisión, internet, cámaras domésticas, lo que sea, pero finalmente estamos con ustedes para conversar con algunas personas y ya son varias las instituciones que tienen la gentileza de retuitearnos, reencadenarse, colgarse, llámenle como le llamen. La Nueva República .org, radio y TV, gracias La Nueva República. Notipoemas, saludos mi querido pastor. Notipoemas.com, radioamlo.tv, Al Calor Político, Grupo Notimedia y 23 estaciones en Chiapas. Pues muchas gracias, Jordi, por allá te saludo. Pocamadrenews.wordpress, la poca madre de los poderosos. Está bonito el título. La Fatria es primero, Blogspot. Jóvenes con Norona, saludos jóvenes de Norona. La Revoltosa.blogspot. Más allá de México, en Venezuela, 92.5, Santa Teresa Táchira, Radio Daniel Biglietti, www.corresponsalesdelpueblo.org. Los jueves, hoy es jueves, sí es que así deben estar allá los cuates. Uruguay, 105.3, Familia del Carmen, Montevideo. Radio Amanecer, 92.5, Radio Es FM, Radio Superca, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo en Ecuador. En Honduras, Nuevo Periódico Digital Enfoque. Y en 115 AM, Radio Hualcho de Tegucigalpa. Y ¿quién está en la línea? Doctor Lara Peinado. Mi queridísimo amigo el doctor Lara Peinado, que han tenido que consultarle algo de urgencia. Bueno, es un caso de esquizofrenia nacional, yo creo. De patología nacional. Yo decía yo en mi libro el otro día, escribí un libro por ahí en Sudamérica, cuando quieran, nomás me dicen, se los mando, gratis, para que no digan que ando haciendo negocio internacional. Decía yo, el problema de México no es político, es patológico. En realidad todo lo que hacemos tiene un tinte de cierta irregularidad generada por un trastorno X, que no es específicamente cosas concretas o reales, obedecen a algo más. Mi querido doctor Lara Peinado, ¿cómo está usted? Ando muy amolado. Estimado Saldaña, un abrazo. Pues aquí así que trabajando y haciendo cosas, estimado Saldaña, y como usted dice, viviendo en medio de la patología nacional de este país, hombre. Sí, verdad. Mire usted, eso que yo lo digo en broma y que usted debe tener elementos de juicio mucho más profundos en su tarea y en su labor y en su estudio de psicoanalista, es que en realidad uno no comprende, primero en el momento actual político, el hecho de abordar y de abrir tantos frentes sin tener la seguridad de que puedan cerrarse convenientemente. Claro. Reforma de Pemex, reforma educacional, economía difícil y tambaleante, cosas menores pero que no dejan de ser el hecho de querer ubicar a México en negociaciones tan especiales como hacer una ciudad mercantil con los chinos. Cosas de esa naturaleza a mí me parecen muy complejas para abordarlas todas al mismo tiempo. ¿No le parece a usted? Sí, y literalmente, estimado Saldaña, es una lógica esquizofrénica. Si atendemos a pensar la esquizofrenia como aquella patología que está compuesta por delirios y alucinaciones, en donde un paciente esquizofrénico de pronto tiene 1000 cosas en la cabeza, estamos en esa lógica, en una lógica de un país que de buenas a primeras le quieren endilgar 1000 cosas, quieren problematizar otras 1000, y en medio de esa lógica esquizofrénica están llevándose a la población a una lógica de confrontación.
Eso es lo más delicado, o sea, de esta lógica de esquizofrenia, ojalá todo quedara en la mente de la gente que propone estas cosas, ojalá todo quedara en reformas y cosas de ese tipo que quieren hacer al mismo tiempo todo, pero no, lamentablemente esa lógica esquizofrénica topa en la población y la lleva a una brutal confrontación, porque ahorita creo que este país está confrontándose por todos lados, estimado Saldaña. Sí, fíjese usted que no debemos olvidar un elemento, le voy a decir a usted que no olvidemos el elemento del incentivo. Algunos le dicen el detonador. El detonador es el que jala el gatillo, el incentivo es el que amarra navajas. El incentivo nace de una pantalla televisiva. Estaba yo oyendo y le contesté porque pues de alguna forma tendrá uno que arrostrar no hablar atrás de alguien. Dice el señor Cárdenas, dice, bueno, que están haciendo que estos maestros cobrones y los maestros cobrones y no sé qué, haciendo un juego de palabras entre cobrar, porque van a cobrar, dice, ya son 14 estados donde hay paro parcial de maestros cobrones. Cobrón es el que cobra sin trabajar. Pero lo dice desde la tribuna intocable de la televisión. No es Pepe, mi cuate, sino que es la televisión la que se constituye en jurado, defensor, acusador, veredicto, da una resultante, se pronuncia y da el veredicto. Sí. Entonces, la televisión, si pudor tuviese, si tuviese un poco de vergüenza, lo que haría es tener que quedarse un poco callada, porque mucho de lo educacional de México es debido a la televisión. Claro. Sí, y es muy interesante lo que usted detecta, estimado Saldaña, porque el uso del lenguaje en un país en donde se carece de sueldos, en donde no hay trabajo, en donde no hay dinero, y de pronto se lanza esa palabra, entonces imagínense nada más las personas que van en el radio, en el coche o en el camión, en el pecero, escuchando ese programa y que escuchan la palabra cobrones, imagínense nada más cómo entran en una circunstancia de odio porque piensan, carajo, yo me tengo que ir a trabajar para ganar apenas unos cuantos pesos, mientras esos les están pagando sin trabajar, y entonces aumenta el odio a un movimiento. Nada más por darle un dato de veras de locura, estimado Saldaña, porque dicen maestros cobrones, pero por ejemplo, ¿cuánto va a ganar la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Solo por darle el dato que saqué de la página del IFAI, cualquier persona lo puede ahí consultar. Fíjese, la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa va a ganar, de entrada le tienen que dar coche, 3,800 pesos para alimentos mensuales, 1,850 pesos para celular, 146,620 pesos mensuales y una compensación garantizada de 128,913 pesos. Imagínense nada más, es esta lógica esquizofrénica, mientras que un maestro o un instructor comunitario gana 1,400 pesos al mes. Con estas lógicas tan de locura, ¿cómo se puede pretender hacer las cosas bien en este país? ¿Por qué eso no lo dice aquel locutor? ¿Por qué no lo dice la televisión, verdad? No, pero por ejemplo, imagínese usted donde la filosofía de instituciones y empresas de esta naturaleza, de las televisoras mercantiles, es vender y cobrar. Claro. Y cobrar por algo que psicológicamente es de una terrible patología. A mí le digo a usted con la verdad en la mano, filosóficamente me querían demostrar alguien de ahí hace muchos años, obviamente en mi juventud, dice, tienes que aprender a vender con todo lo que esto significa. Nuestro negocio es vender tiempo. Imagínese usted el tiempo, que es intangible. Claro. Yo vendo lo que no existe, vendo tiempo. Y entonces me decían, el minuto que no vendiste
es un minuto perdido para la eternidad. Sí, estimado Saldaña, y tan delicado es todo esto que imagínense nada más que, por ejemplo, la sangre se convierte en algo para vender, los muertos se convierten en mercancía para vender. Para el noticiero, digo, para el noticiero, para noticia del noticiero, para hacer para que la noticia tenga interés. Claro. No, las desgracias se convierten en rating. Sí, por eso preocupa mucho, estimado Saldaña, ese azuzar a la gente a que pida la violencia, porque pareciera ser que la televisora o las televisiones de cualquier forma ganan, ¿verdad? Si hay violencia tendrán más que decir, más que vender. Sí, qué barbaridad. Fíjese que yo había escuchado, también hay algo terrible, que muchas veces en ese afán de hacerse, convertirse en el amigo del pueblo, se discute mucho y se le habla. Ayer vi una edición de esta joven Adela Michan, pero yo me acuerdo que cuando, deje usted ver cuando el Bester Gordillo la puso como Dios puso al perico días antes, como que se prepara a dale duro, a sálvalo, a arréglalo. Hubo un tiempo en que la televisión empezó a meterse muy fuertemente contra Graco. Claro. En Morelos actualmente ya Graco es motivo de programas y de elogio. No puede un país y su información no puede manifestarse de esa manera. Primero porque sospechamos de la idoneidad del periodista. Luego porque traemos al pueblo vuelto loco. ¿En quién vamos a creer? ¿En el que hablaba hace unos meses en contra o en el que hoy elogia? Es decir, no puede ser. No podemos dejar todo en las espaldas de un hipotético comunicador mercantil. Yo estoy en la mejor disposición de arrostrar, palabra que no pudo decir un diputado, es decir, de tomar para mí la responsabilidad que me corresponde. Y quiero, desde luego, manifestar a ustedes que no me merecen ningún respeto muchos de mis colegas que tienen un comportamiento tan cambiante, sin ninguna ideología y sin ningún criterio, y que supeditan sus criterios a los vaivenes de lo mercantil. Sí. Bueno, ¿cómo ve el problema? ¿Qué va a resultar ahora, mi querido profesor? Me preocupa mucho, estimado Saldaña, que la televisión y los que de pronto, como usted ejemplifica muy bien, se presentan con estas lógicas muy discordantes al hablar, al decir, al manipular, están entrando dentro de, muy psicoanalíticamente hablando, entrando a una lógica de una secta. O sea, ya la televisión en este país creo yo que tiene ese cariz sectario, es decir, un lenguaje a modo del dueño de la secta, adoctrinamiento brutal a quien escucha, a los que trabajan o enarbolan los principios de esa secta, propaganda completamente enferma, sectaria, para que la población que no está con esa secta rápido quiera entrar ahí, formas de acercarse al pueblo para meterlo a la secta, y hemos de recordar que las sectas en estas lógicas pues evidentemente son muy delirantes, muy enfermas. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar ante esta realidad que psicoanalíticamente hablando yo diría una realidad de sectas, de gente sectaria? ¿Y qué va a pasar? Creo que el fantasma de la agresión se está cada vez presentando con más fuerza en el país. Ya mucha gente pide a gritos la violencia, sobre todo mucha gente pide a gritos un desalojo, por ejemplo, brutal contra los compañeros docentes. Creo yo que ahí ya
se está preparando el terreno, esa es mi percepción muy particular, psicoanalíticamente hablando, se está preparando el terreno para una agresión que se va, evidentemente tendrá que ser de grandes dimensiones, porque se están juntando muchos problemas. Ya no nada más es el asunto de la reforma educativa, ahora es el asunto de la reforma energética y también es el asunto del aumento del IVA, medicinas, alimentos, etcétera. Entonces se está dando toda una coyuntura para que este país cambie, despierte, o lamentablemente para que se repita una nueva masacre que teñirá de sangre a este México por muchísimos años más, estimado Saldaña. Lamentablemente esa es de pronto la percepción que tengo de lo que está pasando. Muy bien, vamos a darles a nuestros queridos amigos para que me ayuden tantito, porque me gana la alergia. Y no es alergia al país y a todo lo que está pasando, Quiero pensar que es del clima. @Saldana Jorge. Ahí Juan Diego Díaz y otros 7 se han retuitado lo que estaba diciendo. Pepe no tiene derecho a sacar un veredicto. Claro que a todos nos molesta. Yo me permitiría sugerir, no sugerir porque no soy nadie, pero creo, a ver, maestro, digo doctor, a ver si lo que yo digo tiene cierta razón de ser. Creo que hemos sido víctimas todos de un poder, metapoder. Metapoder significa algo que está junto al poder, que nadie ve, que nadie sabe quién lo representa, pero que finalmente se manifiesta. Y el poder de la información es prácticamente un metapoder. ¿Quién fue el joven Liro? ¿Quién fue el joven Cárdenas? El joven Juan Ruiz, el joven, ¿cómo se llama? Joaquín López. ¿Quién fue? La señora Michan. ¿Quién saben? Son todos y nadie. Y ellos me dicen a mí, agarra un palo y pégale a los maestros. Bueno, si yo estoy 4 o 5 horas, claro que estoy inconforme, estoy molesto. Pero ellos me dicen qué hacer y ponen adjetivos calificativos y condenan y están incitando a las fuerzas del poder endeble. Por ejemplo, cuando le dicen a Mancera, golpea, sácalos, ¿qué no puedes decir? Ya estamos hasta la... Pero yo creo que aquí también la parte que protesta, que se dice lesionada, no juzgo si es o no, se deja llevar por lo que conviene, le conviene a quién. Ahorita vamos a ver a quién, porque si el problema está entre una determinación gubernamental, derechos adquiridos por la clase magisterial, una voluntad tácita o oculta de mercantilizar la educación, una voluntad manifiesta de evaluar a los maestros, ¿de dónde carambas los maestros se dejan llevar y me atacan a mí, ciudadano? Esa es la pregunta. Bien, el primer crimen, mi estimado Saldaña, para tratar de acercarnos al fondo del porqué, el primer crimen que se ha cometido en este naciente siglo, yo creo que se llama cognicidio. El cognicidio es aquel asesinato del pensamiento. Cuando a la población mexicana, desde la televisión, desde la misma educación en las aulas en este país, sean de educación básico, universitarias, públicas o privadas, cuando a la gente le empiezan a matar la posibilidad de ejercer un pensamiento crítico de las cosas, la oportunidad de razonar, entra entonces a tomar decisiones y actitudes completamente unilaterales, y lo que estamos ahora presenciando, como bien usted lo pone ahí en la mesa de discusión, es a una parte que protesta y que de pronto no se da cuenta que lo que está haciendo también
le está perjudicando, y otra parte que critica y no se da cuenta que lo que está criticando también le está perjudicando. Es decir, estamos ante un cognicidio de unos y de otros que de pronto no logran empezar a tener posturas de razonamiento que les posibilitaran enfrentar la problemática desde otros puntos de vista. Entonces, yo creo que ese es el fondo. Nos han quitado la posibilidad de pensar desde el ámbito televisivo, desde el ámbito incluso de la escuela. Ahora bien, ¿por qué hemos llegado a este punto? Creo que las autoridades también de forma muy patológica han llevado a que las protestas lleguen al enfrentamiento. Como dijera yo, el darle largas al asunto, el decir vamos a platicar pero que de las pláticas no salga nada, el decirles vamos a hacer caso y luego aprobar en fast track lo que supuestamente iban a esperar para aprobar, todo eso deriva en que entonces el que protesta se sienta traicionado y ante la traición actúa de manera visceral, aumente la protesta, y entonces los que están, el pueblo, mucha parte del pueblo que está viviendo esa protesta, quiera enfrentar a ese otro porque piensa que ese otro es el enemigo. Creo que lo que ellos están logrando hasta cierto grado es que el pueblo en general vea como enemigo al otro compañero del pueblo y deje de ver como enemigo a los que verdaderamente son enemigos de este país. Es muy macabro el pensamiento que tal vez ahora pongo ahí para discutirse, pero yo considero que las clases acomodadas de este país están caminando en ese sentido. Asuso, doy largas, sí, pero no, y psicológicamente voy trabajando al pueblo para que sea el pueblo el que al fin de cuentas haga el trabajo que tendría que hacer la policía. Es decir, ahora pareciera ser que de manera terrorífica ya no me voy a ocupar del ejército, al cabo estoy preparando a nuevos adeptos del pueblo para que sean ellos mismos los que en su momento vayan y les rompan su mandarina a los que están ahí reclamando. Creo que estamos ante ese manejo macabro de las cosas, estimado Saldaña. Mire, voy a tener que retirarme porque tengo que dar unas consultas, estimado Saldaña. Ok, señor, pero ahí le voy llamando cuando haya alguna novedad. Sí. Tenga usted la amabilidad de llamarme y la vamos a decir. Que le vaya muy bien. Y de antemano, felicidades, ya me he enterado por ahí de su programa. Sí, vamos a comenzar en el Canal 11. Pendiente a verlo, Gracias, señor. Un abrazo al doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista, y que nos dice, por ejemplo, algunos de los aspectos y angustias que tenemos aquí y que salen y surgen de este programa. @Saldana Jorge. Ese me mandan un ¿qué? Twitter, ¿verdad? Es no es Facebook, es el otro, ¿verdad? Twitter. A ver, conecto y ahí tiene que decir interacciones. ¿Está trabado, no? Está trabado porque no llegan o si llegan. Esta fase 4. No. Esto no es, ¿verdad? No. Es conecta. Bueno, ahí vamos a ver. @Saldana Jorge. Sí. Me tocó la tristísima experiencia de ver a, no me acuerdo quién fue, en serio que no me acuerdo, tomó un maestro y le dio la palabra. Uno de los métodos fundamentales para vencer a alguien, si yo tengo micrófono y tengo experiencia, es no dejarlo hablar, cosa que utiliza muy bien cuando quiere y es una maestra excepcional y la felicito por ello a la señora Michan. Entonces, pero esta es un caballero, tomó un maestro. El maestro no ha besado a utilizar un micrófono. Pues mire usted, nosotros queremos tal. A ver, dígame. Es que ya estamos hasta el gorro. Bueno, mire usted, es que la reivindicación. No, es que ya queremos que se larguen. Así, más o menos palabras de este jaez. ¿Qué quiere decir? Bueno, de este tipo. Y luego dice, no, es que son ustedes unos cínicos. Palabras cínicos, y tú le dices, lo puso como Dios puso al perico. El maestro aquel se quedó callado, y no digo ninguna grosería, pero se quedó nulificado. El otro abusó.
si lo trataba como enemigo, sí es cierto que muchos estamos molestos por los bloqueos. El rol informativo es otro. Conste que no se vaya a notar que estoy defendiendo a unos y a otros. Estoy inculpando de una manera definitiva a algo que me es afín a la comunicación, al periodismo. Bueno, entonces, lo puso como camote y no supo qué decir. Pero lo primero que tiene que examinar alguien que se confronta con un periodista con un micrófono es ver de dónde proviene y qué intereses defiende. ¿Quién eres tú para decirme a mí que soy cínico? ¿Cuándo has querido escucharme a mí? Tú perteneces y eres un portaestandarte, un vocero de ideologías diferentes. No tienes ningún derecho a entrevistarme si llevas un prejuicio. Si quieres saber algunas cosas relacionadas con esta molestia que estamos causando, te las voy a decir. Y así, pero no pueden de una manera tan total y absoluta nulificar de antemano, prejuiciadamente o prejuiciosamente, a alguien a quien entrevistan. No me contestó convenientemente, según yo, Lara Peinada, y se lo voy a preguntar otra vez, sobre los métodos de lucha. A mí me parece de lo más extraño del mundo. Si hay 3 o 4 elementos, A, B, C, D. A, el gobierno. B, X cantidad de maestros. Una reforma. A, B, C, métodos de lucha. Si las partes involucradas se llaman gobierno, Secretaría de Educación Pública, neoliberalismo, sistema político, lo que quieran que se llame aquí, televisión, obviamente. ¿Por qué si esos son? ¿Por qué le vamos a aventar la madre al pueblo? No lo comprendo, queridos maestros. Yo quisiera que alguien me lo explicara. ¿Por qué si tu bronca es con una ideología que no te es conveniente? ¿Por qué si tu bronca es laboral sindical? ¿Por qué si tu bronca es con la Secretaría del Trabajo, o con la Secretaría de Educación Pública, o con la Secretaría de Gobernación, o con Enrique Peña Nieto? ¿Por qué le mientes la madre a la señora y no la dejas llegar al médico? ¿O por qué interfieres? Fíjense que ustedes que no estoy hablando yo de que los comerciantes han vendido menos, porque cuando venden más se quedan calladitos. Pero no entiendo por qué un movimiento que defiende causas hipotéticamente populares, para defenderse, tiene que mentarle la madre y herir y perjudicar al pueblo. Es pregunta. Y vamos a tratar de que alguna vez haya alguna respuesta. Bueno, ya está. Luis SB te ha retuiteado. Gracias, Luis. Rojo. Que es que retuiteó lo que le puse allá a Pepe. Lidia SB. Ya, bueno, Lidia ya va a haber programa el domingo a las 8. 14 estados, ya está. Bueno, entonces, @Saldana Jorge, y le pongo conecta, @Saldana Jorge, ahí me dicen lo que quieran decir. Qué mal me sienta este clima a mí, que quisiera yo como que quiero toser y no puedo. Entonces dice Lara Peinado, es que su alergia es de rechazo. Y no, ya me tomé todos los test que me dijeron ustedes, y a ver, me andan diciendo cosas chuecas porque ni me alivié. Ya me llevan con 20 camotes de jengibre que me tomo. Dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Inicio, el locutor que menciona. No me acuerdo, digo, ya no le encuentro qué dice. Pero vi algo que decía, el locutor que menciona le aplicó al profesor a de michazo y le dejó fuera de combate. Sí,
lo prejuzgó, lo presentó solo para darle pie para que el locutor dijese su ideología, pero no dejó en absoluto porque no tenía la intención de que se conociera algo del profesor o de su defensa. Lo que no entiendo, insisto, que quede como frase concluyente, no entiendo cómo los métodos de lucha de los maestros hacen que esa lucha se revierte en contra del pueblo. No entiendo cómo perjudicar al pueblo puede ser un elemento para que creamos en las demandas magisteriales. No lo entiendo. Bueno, vamos a ver si está otra persona que quiero preguntarle algo respecto a la ideología de una reforma educacional que quiere que haya. No está el licenciado, el doctor. Dice, lo que la TV calla, ahorita en el alternativo calla, pues yo también tengo que callar, pues ya nomás, porque no me dejó nadie aquí. Denme un té, por favor, de jengibre, a ver si se me calma esto. José Daniel Rodríguez, gracias, José Daniel. Del Minchazo dice, sí, pues lo cortan, lo editan y no lo dejan hablar. Y entre risa y risa, bajita la mano, lo destrozan. No deberían permitir que esto sucediera. En vivo, la transmisión de naturaleza se hace en vivo. Porque si no editan, y el que edita informa. Eso desde luego. José Daniel Rodríguez ya está. ¿No está el doctor Garizurieta? No me contesta, sí. Estaba viendo lo de esto. Dice, te respondería el maestro que ya han caminado todos esos caminos y han sido ignorados. Sí, pero si caminan esos caminos con argumentos tan endebles, bueno, sin argumentos. Es decir, no, pero hay muchos, Víctor Betancourt, es que hay una gran cantidad de elementos que podían servir como elementos de lucha sin que fuesen perjudicar al pueblo. Eso desde luego. Eso desde luego. Bueno, ayer estuve con Jacobo Zabludowski, les voy a platicar tantito porque prácticamente como que se me va el aire, no se me va el aire, como que tengo una tos que no alcanza su cometido de ser tos. Me dio muchísimo gusto ver a Jacobo. Jacobo yo lo conocí en 1950 y debe haber sido como en el 58, 56, en París cuando llegó, cuando se casaba Emilio Azcárraga Milmo, y él llegó con todos. Y bueno, ahí lo conocí, pero después ya aquí en México no puedo decir que fuimos compañeros, por estar en una jerarquía muy encumbrada en la televisión. Hacía el noticiero con Pedro Ferriz, y eso se lo estaba contando el otro día, y yo era uno de los ayudantes, es decir, un mozo del director del Canal 2, don Roberto Kenny, un personaje muy especial. Él formaba parte de los hermanos Kenny, Herminio Kenny, Roberto Kenny, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y entonces pues yo ahí empecé mis actividades en la televisión, que va yo con un alergólogo
caliente de miel. Ahorita ya me voy a echar la miel con jengibre. Y hoy en la tarde voy con un alergólogo. Bueno, entonces, y me dio muchísimo gusto ver a Jacobo, que está muy bien, muy delgado, muy propio. Ya tienen, échale otra cucharada de miel. ¿Ya tiene 2? Bueno. Pero dígale, la miel nuestra es excepcional. Es miel de Coatepec. Toda se exporta a Alemania. Y yo soy amigo de Texon, el mielero que me lleva mis botellotas de miel y se las agradezco mucho. De Coatepec. Entonces, Jacobo está bien macizo, bien corrioso, un trabajador como siempre, y con un concepto muy especial. Yo le admiraba siempre que tenía un concepto muy especial de lo que él, me preguntaban ahora, oye, ¿cuál es la estructura y tu parámetro y tu concepción de la noticia, del programa? Y mi madre, no teníamos nada. Es decir, él tenía, hay algo que se llama olfato, y eso no se... los niños de la Ibero, no, vaya, ya lo estaba yo oyendo, tienen una serie de terminología verdaderamente inacabable para calificar todas las actuaciones de la vida, y muy completas, definen mucho, pero a veces como que pienso que no quieren decir nada. Entonces, me acuerdo yo todas las ocasiones en que hemos tenido que estar allá cerca de la noticia, de los acontecimientos, de los aconteceres, del hacer un programa con las finalidades mercantiles de la casa y todo lo que sea, para atraer auditorio, para no lesionar los aspectos gubernamentales. Tiene su problemática, y bueno, Jacobo fue en una época, no se lo dije ahí porque quién sabe cómo lo pueda tomar, pero fue la voz fundamental del poder en México. Eso es indiscutible. Y ayer me tuvo la gentileza de conversar con él unos 10 minutos seguro, sí. Allá en su estación de Don Pancho Aguirre. Bueno, pues te saludo con mucho afecto y te agradezco, mi querido Jacobo. A Víctor Betancourt te respondería el maestro que ya ha caminado todos esos caminos, la SEP, Gobernación, hablar con Peña, y han sido ignorados. Quizá han sido ignorados, eso no te lo puedo decir. Vaya usted con un alergólogo mientras caliente miel con mantequilla, gotas de limón, y se suaviza la garganta. Ay, sí, no, pues ya le eché el té de, ¿cómo se llama? Jengibre, ¿verdad? Jengibre con miel. El máster Saldaña a la tele, domingo 8, bueno, dice, ahí no tenía yo tanto oguío, o ¿cómo se llama? Allá en Veracruz le dicen oguío, 10, ahoguillo, en España creo, ahoguillo, algo como que te ahoga. Bueno, Frankie Four Fingers, quién sabe. Vladimir Abatán, bloqueo de tráfico perjudica al pueblo unas horas o días. Hay reformas que podrían perjudicar al pueblo por generaciones. Habría que verlo. Bueno, eso es lo que yo digo, que habría que examinar todo a fondo. Voy a hablar con el doctor, no con César Garizurieta, porque tiene un concepto. ¿No está? Unos 3 minutos. Ajá. Le dijo que le iba. Él tiene un concepto muy especial acerca de que la educación tiene que tener y desarrollar habilidades y destrezas en los niños. Y parecería ser que ahí se encierra algo que no conviene para el pueblo de México, pero lo sabe explicar él. Bueno, Rommel Guadarrama, gracias. Galozán, gracias. Gracias, Frankie Four.
que vaya usted a ver al alergólogo. Bueno, pues me he hecho otras testas. Y si me echo un buen fajo de tequila o de mezcal, yo a lo mejor me arreglo, ¿verdad? El locutor que mencionó, la del amichazo ya está. Una nueva cosa de aquí. Don Miguel A. Banda Leal. Mire, don Miguel, no voy a pasar eso, esa no por censura, sino porque a mí como a usted se me ocurren muchas acciones que podrían servir a la causa de alguien que protesta. Pero si usted y yo damos esas ideas y tornan mal, ¿se entiende lo que quiero decir? Tornan mal, vamos a ser imputables. ¿Me explico? Si yo le digo, haz esto otro, haz esto otro. Es que, don Miguel, usted me va a perdonar, pero así como esa que usted dice, hay muchas. Frank Miller, saludos Saldaña. Avango, ¿qué pasó? Que si hay té de Avango, pero quién sabe qué será el Avango. Contiene propóleo en tiendas de autoservicio. Frank, muchas gracias. Ya me habían dicho de algo que se llama Avango. Saludos Saldaña, cómprese el té de Avango, sirve para las vías respiratorias, contiene propóleo, lo venden en tiendas de autoservicio. Estoy con pastillas de propóleo, a ver. Bueno, también con una o dos buenas inyecciones así, pero me dijeron que me fuera con mucho cuidado, con inyecciones que sirven para desinflamar y desinflaman todo. En fin, tengo el ánimo muy inflamado, pues a ver si me quitan el ánimo inflamado. Bueno, ahí está el doctor Garizurieta. Bueno, Jorge. Sí, te oigo muy lejos. ¿Quién sabe por qué? Yo te oigo bien. Qué bueno. Está el doctor César Garizurieta. Mi querido César, ¿me escuchas ya bien? Muy bien. Bueno. César, te quería preguntar un poco acerca de que la prensa televisiva, perdóname que ando muy malo de la garganta. La prensa televisiva dice con explosión de mucha alegría que la reforma va. Y yo te escuché decir un día, y he estado dándole vueltas a lo que tú decías, que una de las partes fundamentales de esta reforma es cómo debe ser la educación de los niños. Y que había una parte que decía que la educación debe desarrollar las habilidades y la destreza. Y yo quisiera que nos explicaras cómo debe ser la educación y qué significa que queramos desarrollar en un niño habilidades y destrezas. Adelante. ¿Cómo no? Mira, hay una tendencia general en la actualidad por las grandes empresas, por los grandes empresarios, de procurar que en las universidades se impartan solamente los conocimientos necesarios para que los alumnos lleguen a ser obreros calificados, pero obreros sin ninguna capacidad de razonar acerca de una realidad social. Hace mucho tiempo, mi amigo Hugo Castro me invitó a participar en la UAM en un coloquio sobre cómo debería de ser la educación universitaria. Otro amigo mío propuso que nosotros les pidiéramos a los empresarios que nos dijeran qué tipo de universitarios necesitaban para que todos tuvieran trabajo. Esto es lo más peligroso que puede haber. Nosotros tenemos una sociedad que está totalmente manipulada por los medios de educación y que la única forma que podemos cambiar
nuestra desigualdad social es a través de una educación social, de una educación sobre todo filosófica. Fíjate, hay un autor que se llama Indro Montanelli, que escribió Historia de Grecia e Historia de Francia, y en el prólogo dice que los grandes imperios no caen por sus enemigos, caen por sus filósofos. Es decir, la única persona capaz de percatarse cómo está siendo un pueblo manipulado es el filósofo. Por eso Platón en su República propone que los gobernantes deben de ser ante todo filósofos. Por eso la guerra de Vietnam, ahorita que tenemos la guerra contra Siria de los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, fíjate que la pierde Estados Unidos básicamente por movimientos internos de filósofos. Los hippies eran lo más parecido a los cínicos griegos, es decir, personas que se encargaron de decirle a la juventud estadounidense en ese momento: tú no debes ir a pelear contra personas que no te han hecho absolutamente nada, que solo se trata de extender un imperio. Y estos filósofos crean el movimiento hippie y es los que terminan con la guerra de Vietnam. Por eso los pensamientos filosóficos son los más importantes en las universidades. Claro, los empresarios no consideran que sea productiva la educación filosófica. Por eso ves tú que hay mucho ataque contra la Universidad Nacional Autónoma de México y ningún medio de comunicación se ocupa del Politécnico, porque el Politécnico sí produce técnicos. Entonces, nuestra universidad, nuestra educación debe ser una universidad y una educación que eduque filosóficamente a nuestro pueblo. Solo en esa medida, te voy a poner un ejemplo. Todos decimos que Estados Unidos es un país democrático. Todos decimos que México es un país democrático. Y todos decimos que países sudamericanos como Venezuela, Costa Rica, Argentina y Brasil son democráticos. ¿Cuántas personas en México crees que haya que sepan que en los únicos lugares donde existe democracia directa, es decir, en los únicos países en América donde el pueblo es el que vota a través de un plebiscito las grandes decisiones de Estado, son precisamente los países socialistas del sur? ¿Cuántas personas saben lo que es una democracia directa? ¿Cuántas personas saben lo que es una democracia indirecta en Estados Unidos? ¿Cuántos saben que en Estados Unidos los electores no eligen a sus gobernantes, sino eligen a los que van a elegir a los gobernantes? Y que el voto de un gringo no vale igual, de un gringo que nació en Georgia, no vale igual que uno que nació en Washington. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que en México la soberanía, según la Constitución, no reside en el pueblo, reside en los órganos constituidos? ¿Cuántos lo saben? Seguramente muy pocos, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. ¿Cuántos saben lo que es el capitalismo, lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, lo que es el anarquismo? ¿Cuántos lo saben? Nadie. ¿Por qué? Porque se trata de que no lo sepan. Entonces, nuestra educación debe de ocuparse precisamente de las cuestiones humanísticas, que son la única posibilidad de un pueblo para hacerlo libre. Fíjate que uno de los locutores estaba diciendo: no quieren que se privatice Pemex, pero necesitamos dinero, ni modo que vayamos a comer soberanía. A mí ¿qué quiso decir el locutor? Explícanos. Bueno, fíjate bien, y qué bueno que toca la palabra soberanía. Hay un punto que por desgracia los periodistas no han considerado importante porque ni siquiera le entienden. Qué bueno que tocaste la soberanía. Es un pleito que yo he tenido desde 1998 en este país. La soberanía es la capacidad de un pueblo de darse su propio derecho. Antier, la Corte decidió que los tratados internacionales están al mismo nivel de obligatoriedad que la Constitución. Eso dijeron. Quiere decir que ahora los derechos nos van a llegar a través de tratados internacionales. Por tanto, el pueblo de México
será regido por tratados internacionales y no por el derecho que aprueben sus representantes, que son los diputados. Esto es algo muy importante. Ahora, claro, qué grave que la gente no se dé cuenta de la importancia de la soberanía. Fíjate, en México dicen que necesitamos dinero. ¿Cuántas personas, cuántas veces los medios de comunicación han dicho, yo no recuerdo, que a Pemex le quitan el 70% de sus ingresos brutos antes de gastos? Es decir, sin que importe lo que se invierte en Pemex, a él le quitan el 70% de sus ingresos. Sin duda, Pemex es la empresa más productiva del mundo. Ninguna empresa, no hay absolutamente ninguna empresa que pueda subsistir si de todos sus ingresos le quitan el 70% antes de gastos. Ninguna. La única que subsiste, claro, con pérdidas, con endeudamiento, es Pemex. Pero evidentemente que es deliberada. Si tú tienes una tienda de abarrotes y de todo lo que vendes te quitan el 70%, no te pueden decir que la tienda es improductiva si subsiste. En cambio, esto desgraciadamente así es. Ahora, otra cosa, Pemex se nacionalizó porque no funcionaba en manos extranjeras. Esto también es muy importante. Es decir, no es que la experiencia de Pemex haya sido mala, no. Es al revés. Como no fue bueno en manos extranjeros, fue que se nacionalizó. Sí. Dos, el mismo problema que hay en Pemex, hay en la educación. No nos dicen los medios de comunicación que según la UNESCO, los países tienen que invertir entre el 7 y el 8% de su Producto Interno Bruto en educación. Nosotros, nuestra inversión en educación no llega al 1.5%. La gente debería de saber que hay otro sistema de gobierno que sí funciona y que ese sistema de gobierno mira, yo ayer platicaba en el programa de radio con Mario Mensa Costa. Le decía yo, hay una cosa que es más importante que todo, que todas las fuerzas de izquierda acumulen sus acciones para lograr en México una democracia directa, es decir, una democracia donde las decisiones se tomen por plebiscito y por referéndum. En ese momento vas a ver cuántos mexicanos crees tú que en un plebiscito voten para que se entregue las empresas de Pemex a manos extranjeras. ¿Cuántos? Pues muchos. ¿Tú crees que realmente? Yo creo que fíjate que uno de los grandes cuestiones que se albergan en el alma nacional es la nacionalidad del petróleo. Yo creo que sí, creo que habría mayoría. Por supuesto, yo creo que muy pocos desearían del pueblo de México, me refiero del pueblo de México, en un plebiscito, que es lo que está además muy inteligentemente pidiendo el ingeniero Cárdenas. Es decir, que se haga un plebiscito, quieren privatizar lo que sea un plebiscito. Con el plebiscito no hay pierde. Si el pueblo realmente quiere que haya inversión privada en Pemex, que se haga el plebiscito y vamos a ver qué pasa. Fíjate tú, lo que es la fuerza de la democracia directa. En el gobierno de Díaz Ordaz, antes del 68, antes de las Olimpiadas, hay un movimiento social muy fuerte en México. Por desgracia, el presidente Díaz Ordaz utiliza la fuerza para someter ese movimiento. Algo muy similar le pasa en Brasil a la presidenta brasileña. En vez de someter por la fuerza, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a hacer un plebiscito a ver si el pueblo brasileño quiere que se haga o no se haga el mundial. Y se acabó la bronca, ¿eh? Claro. Y se acabó la bronca. Esa es la fuerza de la democracia directa. El problema es que en México, por falta de educación, no se les dice a los mexicanos que su democracia no es directa, sino representativa. Es decir, en la democracia representativa el pueblo pierde la soberanía a favor de los órganos que la representan. No le dicen que en Estados Unidos la democracia es indirecta, donde ni siquiera se vota por los gobernantes, sino se vota por el que elige a los gobernantes.
No se dice eso porque sin duda en México la gran solución de este país, desde mi punto de vista, es la democracia directa, y por eso es muy importante la educación, pero no la educación que se pretende decir, la educación que le llaman productiva, es decir, la educación donde en México hay técnicos, hay Pedros Picapiedra y Homero Simpson, es decir, obreros que trabajan para las grandes empresas, que esa es la educación que pretenden dar. Finalmente, la gran preocupación de la privatización de la educación no es otra más que el poder modificar desde la primera infancia la mentalidad del mexicano, lo que le están haciendo con los programas de televisión. Fíjate, curiosamente, Pedro Picapiedra es un obrero, Homero Simpson es otro obrero, que se contentan con ir a trabajar y terminando de sus labores se sientan a ver televisión. Es decir, eso es lo que quieren que sea nuestra educación, que seamos buenos técnicos y buenos obreros, pero de ninguna manera, si tú los oyes, te van a decir, por ejemplo, la filosofía, la ciencia política, son actividades improductivas, y hacia allí va desgraciadamente la tendencia general de las grandes empresas de intentar que se modifique la educación. Por eso es muy importante las reformas que se pretenden en la educación. Vas a ver tú como el siguiente paso, es decirnos, necesitamos que nuestros jóvenes se dediquen a actividades productivas. Entonces va a haber una gran inversión en actividades técnicas y se va a abandonar la inversión en escuelas filosóficas y políticas, porque esas son las que no convienen, esas son los que sí los pueden derrotar. Como ya lo acreditó desde Grecia, fíjate, desde Grecia fueron los filósofos los que acaban con los imperios. ¿Te acuerdas de Sócrates, no? Que lo mataron a cinturazos. ¿Tú te acuerdas cuál era el delito de Sócrates? No me acuerdo. Pervertir a la juventud. ¿Y en qué consistía la perversión de la juventud? En enseñarle que los jóvenes griegos eran iguales que los demás. Eso es lo que se pretende y eso es en lo que va a terminar una reforma que no sea muy venturosa, en evitar las carreras humanísticas en este país. Acá da una esperanza, fíjate. Vivimos en una neaniscocracia, que quiere decir, según me enseñó mi maestro de griego, un gobierno de jóvenes. El milagro, lo milagroso sería que estos jóvenes adquirieran, como tú lo deseas, un pensamiento filosófico, ¿no te parece? Yo no lo veo, desgraciadamente, te lo digo porque yo soy maestro, ha permeado tanto la educación televisiva que te comentaba yo hace algún tiempo en un grupo de especialidad en amparo, o sea, ya no estamos hablando de licenciatura, que están tomando su especialidad en amparo, menos como un 40% ignora quién fue Álvaro Obregón, y menos de la mitad saben quién fue Mao Zedong. Ese es el nivel que ya han logrado en una actividad muy eficiente crear ignorancia en nuestros alumnos, entre nuestros jóvenes. Es muy difícil, yo soy muy pesimista en este aspecto. Qué pena, sí lo decíamos también, me acuerdo que decíamos, todo este mecanismo de información exhaustiva ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Uh-huh. Mi querido doctor César Garizurieta, te agradezco muchísimo, espero que nos veamos pronto, ahora que me alivie, te mando un abrazo. Un abrazo para ti, Jorge, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Me voy a cuidar ahorita. Voy a tomar todo lo que haya que tomarse. Gracias.